Bueno, estamos acá ya con el ejercicio 5 y me parece que es muy interesante que para este ejercicio, antes de mandarnos directamente a graficar en el plano, entendamos un poco qué nos está viendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, acá empiezan a aparecer cosas raras cuando aparecen los corchetes, los paréntesis, este símbolo, todos estos símbolos, y probablemente la primera vez que uno lo ve se queda bastante choqueado o no entiende por qué le están poniendo todo eso, ¿sí? Entonces, vamos a intentar entender un poco, ¿sí? Cuando ponemos estos corchetes, lo que nos estamos refiriendo es a un conjunto, ¿sí? ¿Qué es un conjunto en matemática? Es, por ejemplo, es básicamente lo que dice la palabra, ¿sí? Un conjunto. O sea, vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, el 1, 2, 3 es un conjunto de números reales, ¿sí? O de números naturales, si se quiere, ¿sí? Otro conjunto puede ser el -1, 0, 1, por ejemplo, ¿sí? Son como paquetitos de números, ¿sí? Entonces, cuando los describimos de esa manera, estamos describiendo a las características de esos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un conjunto que fuera, bueno, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ta, 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 bueno, como en ta, 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 ese ta, 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 quiere decir que nos estamos refiriendo a todos los números naturales del 1 al infinito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? No podemos describir todos esos números porque no nos alcanza el papel y sería muy impráctico, ¿no? Entonces, en vez de decir eso, por ejemplo, decimos, bueno, eh, en vez de escribir todos estos números, decimos, bueno, el conjunto son los X que pertenecen a los naturales, ¿sí? Este símbolo es pertenecer a un conjunto, ¿sí? A los naturales, que es otro conjunto, el conjunto justamente es este, tales que, por ejemplo, X es mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces es una condición que le pedimos que cumplan los números, ¿no? Entonces, si por ejemplo acá en vez de poner 1 pusiéramos, no sé, 3, ¿sí? El conjunto, en lugar de ser este de arriba, sería, bueno, este, ¿sí? Entonces, bueno, eso es una manera de que nosotros tenemos de describir los conjuntos que se llama por comprensión, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, más o menos entendemos qué son los números reales, ¿no? Son todos los números que hay. Ahora, ¿qué es los números reales al cuadrado? ¿Qué es eso, no? Bueno, podemos pensar los números reales como el plano, ¿no? El plano donde está, no sé, el 0, el 1, el 2, el 3, acá está pi, por ejemplo. ¿Sí? Es toda una recta los números reales, ¿no? Bueno, los reales al cuadrado son como que a esta recta le pusiéramos otra recta para acá, ¿sí? Entonces cuando se refieren a los reales al cuadrado se están refiriendo al típico plano en el que nosotros dibujamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo los números, esto lo vimos en el ejercicio pasado, que los puntos los escribíamos como una X, una Y, ¿sí? Entonces, bueno, nos están pidiendo los puntos del plano R2 que cumplan que su coordenada X sea 1, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esos puntos? Bueno, vamos a ver, vamos a buscar alguno de esos puntos, por ejemplo, ¿no? Uno de esos puntos puede ser, no sé, a ver, ¿qué punto tiene coordenada X1? Por ejemplo, el 1, 0 tiene coordenada X1, ¿no? Porque es el 1 y el 0, entonces cumple esta condición, ¿sí? Está cumpliendo esta condición. Ahora, otro puede ser el 1, 1, por ejemplo, ¿no? Y otro puede ser el 1, 2 o el 1 menos 1. Entonces, podemos ver que claramente la recta que se nos está formando es toda esta, ¿no? Que va hasta el infinito y se va de vuelta hasta el infinito, hasta ahí abajo, ¿no? Porque hay infinitos números de acá. Entonces, bueno, esa es la idea, la intuición de qué estamos queriendo describir con los conjuntos, ¿no? Queremos los números que cumplan estas condiciones. Así que bueno, ahora vamos a pasar al GeoGebra a graficar estos mismos conjuntos, pero bueno, mucho más lindo que esta recta horripilante que yo acabo de hacer acá, así que bueno, nos vemos enseguida en GeoGebra. Bueno, vamos a continuar con el video. Me parece interesante también que, bueno, GeoGebra nos va a ir ayudando también a entender un poquito cómo son estas regiones del plano. Entonces, bueno, vamos a ver que, bueno, vamos a comprobar primero lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que x igual 1 es esta recta acá, ¿no? Justamente son todos los números que van cumpliendo, si se fijan, lo que decíamos antes, ¿no? Que su coordenada su primer coordenada es un 1, ¿sí? 1, 4, 1 menos 1, todos los puntos que están en la recta tienen su primera coordenada 1. Es la característica esencial que tiene un punto para pertenecer a la recta. Fíjense que si yo pongo cualquier punto acá
No importa lo que ponga en la segunda coordenada, pero si yo pongo un 3 en la primera coordenada, ya está, no puede pertenecer ese punto a la recta, ¿sí? O sea, nos estamos dando cuenta de eso matemáticamente, sin necesidad de ver el gráfico, ¿sí? Pero el gráfico aparte nos ayuda a entender eso. Entonces, bueno, vamos a seguir con el B, que nos dice los X que sean menores o iguales a 2. Entonces, fíjense, ¿cuáles van a ser todos esos X? Van a ser todos los X que están acá, pero ahora, como son menores o iguales, no va a ser solo una recta, va a ser todo lo que esté acá atrás, porque los puntos van a poder ser todos estos números, ¿sí? Todos los que están atrás del menos 2. Entonces, bueno, vamos a graficarlo. Vamos a tener X menor o igual a 2, ¿sí? Entonces, perdón, X igual, yo estaba desde el menos 2, ¿no? Pero, digo, fíjense que todos los puntos que están acá, cualquier punto que yo agarre acá, va a cumplir esto, ¿sí? Va a cumplir que X, o su X quiere decir X, ¿no? Pero, quiero decir, lo podemos ver en lugar de X como su primera coordenada, ¿no? Entonces, veamos que cualquier punto que está ahí cumple que su primera coordenada es menor o igual que 2, ¿sí? Es lo que tienen que cumplir para estar en ese conjunto, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir la representación en el plano. Y fíjense que inclusive si yo tomo un punto que está en el borde, ahí en el 2, 1, sigue perteneciendo, ¿sí? Porque la condición es que la X sea menor o igual a 2, ¿sí? Que no es lo mismo que sea menor, porque fíjense que si fuera menor, fuera X menor a 2, no pertenecería, ¿sí? Porque esta línea punteada de acá quiere decir que el punto este no pertenece, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a seguir con el siguiente gráfico, ¿sí? Que es los X que sean menores que 0 y la Y sea igual a 2. Vamos a pensarlo un toque, ¿no? Entonces, los X van a tener que ser menores que 0, así que de entrada van a tener que estar del 0 en el eje X, ¿no? Recordemos que estamos mirando el eje X. Entonces, del 0 para allá, ¿sí? Para allá, porque tienen que ser menores que 0. Y la Y tiene que ser exactamente 2, ¿sí? Entonces, si la Y tiene que ser exactamente 2, busco en el eje Y el 2 y veo que el 2 está acá, ¿sí? Entonces, igual que antes con el X igual a 1, que era todo como este palo que había acá, ahora en lugar de tener el palo, como es Y igual a 2, vamos a tener esto, ¿no? Toda esta región dibujada, toda esta recta. Pero aparte tenemos la restricción de que X tiene que ser menor que 0, ¿no? Entonces, bueno, vamos a graficarlo, que sería que si X es menor que 0, entonces gráfico un 2. Entonces fíjense que es exactamente esta región del plano. ¿Por qué? Porque cualquier punto que está acá va a cumplir esto, ¿sí? Es muy interesante que veamos que los gráficos lo que nos están queriendo decir es que hay ciertos puntos que cumplen esa condición y ciertos otros que no, ¿no? Entonces, por ejemplo, si agarramos un punto que cumpla la condición, por ejemplo, que tenga la X menor que 0, vamos a poner un menos 1,2 y va a estar en la recta, ¿sí? Ahora, si yo tomo cualquier punto que no sé, que no tenga la X menor que 0, por ejemplo, si no tiene la X menor que 0, vamos a poner un 9,1, por ejemplo, ¿no? Entonces no está cumpliendo. Inclusive si fuera un 5,2 tampoco va a estar, porque a pesar de que Y es igual a 2, X no cumple que es menor que 0, ¿sí? Y de la misma manera, X puede ser menor que 0, por ejemplo puede ser menos 1, pero si Y no es 2, no va a pertenecer, ¿sí? Entonces, bueno, muy interesante ver eso. Bueno, vamos a seguir con el siguiente gráfico, que va a ser el último ya, ¿no? Que va a ser X menor que 1 y este simbolito acá es como si fuera un I de la vida, ¿no? Un I, no una Y, sino un AND sería, ¿sí? Entonces, bueno, quiere decir que se están cumpliendo las dos condiciones, ¿no? Entonces, queremos que Y sea menor que 1 y que X sea menor que 1, ¿no? Entonces, fíjense que la región que nos va a quedar delimitada es esta de acá, ¿sí? Todo esto que está acá punteado no pertenece, ¿sí? Este punteado quiere decir que justamente no pertenece al gráfico, ¿sí? Entonces, bueno, toda la zona que nos queda marcada es esta. Y fíjense que justamente de vuelta, haciendo el mismo experimento, si yo tomo cualquier punto que tenga su coordenada X menor que 1, por ejemplo el 0, y su coordenada Y menor que 1, por ejemplo el menos 1, va a estar, ¿sí? Ahora, si yo tomo un punto que la X no cumple, que es menor que 1, por ejemplo 2, que es mayor que 1, y el otro no pasa nada, ¿no? Total, ya no estoy cumpliendo, entonces no estoy cumpliendo esta condición, ¿sí? Entonces no va a estar en esta región del plano. Bueno, me parece que fue bastante claro, espero que así sea, si no pueden dejar dudas en los comentarios, así que bueno, nos vamos a ver ya en la próxima vez con la práctica 1. Saludos.